Para la elaboración de este proyecto vamos a necesitar una aguja de crochet de 3 milímetros, un ganchito o marcador, una aguja lanera, una aguja capotera con punta, unas tijeras, unas copitas prehormadas. Estas copitas las puedes conseguir en una mercería o en un lugar donde vendan telas. Y voy a trabajar con hilo crochet, voy a trabajar con 2 hebras, pero si quieres trabajar con otro tipo de hilo no hay problema. Igualmente ten en cuenta que tenga 2 milímetros y que la aguja sea más o menos similar al número de milímetros que estés trabajando. En este caso yo voy a trabajar con una de 3 milímetros, o puedes trabajar con una de 2.5 o de 2. Vamos a iniciar la blusita por la parte de las copas, así que lo primero que tenemos que hacer es el molde. Y para realizar el molde necesitamos nuestra copa prehormada. Esta la pueden conseguir en una mercería o en un lugar donde vendan telas. Esta es una talla B y es una media copa. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la medida de aquí a aquí, que me da 12 centímetros. Entonces voy a tener en cuenta el centro, que serían 6 centímetros. Esa es la medida que necesito para iniciar mi copita. Entonces cuando haga las cadenetas voy a medir de manera que me den 6 centímetros. Y como yo voy a trabajar con hilo crochet, que es delgadito, entonces voy a trabajar con 2 hebras y me va a dar un total de 2 milímetros y con una aguja número 3. Vamos a iniciar con un nudo mágico para empezar a realizar las cadenetas. En mi caso yo necesito 13 cadenetas para que me dé un total de 6 centímetros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ya tengo 13 cadenetas y ahora lo que voy a hacer es confirmar que tenga los 6 centímetros. Recuerda que no necesariamente se te va a ir la misma cantidad de cadenetas, quizás se te vayan más, quizás menos, porque siempre varía dependiendo del hilo que estés utilizando, de la aguja y de la forma en que tejes. Pues tejes de pronto más ajustado o más suelto, entonces siempre va a haber una variación. Entonces lo mejor es que tomes la medida y confirmes que tengas los 6 centímetros. Yo ya tengo los 6 centímetros, entonces voy a dar inicio a mi molde. Lo que voy a hacer es subir 3 cadenetas, 1, 2 y 3, que estas contarían como mi primer punto alto. Y ahora lo que hago es contar. Ahora lo que voy a hacer es contar 4 espacios, 1, 2, 3 y 4. Dejo esos 4 espacios libres y paso al quinto. Voy a realizar un punto alto. Paso por las 2 primeras, me quedan estas 2 y ya tengo mi punto alto. Así voy a hacer en cada una de las cadenetas hasta llegar al extremo. Ya he llegado al extremo y ahora lo que voy a hacer es verificar que tenga 13 puntos, que fue la cantidad de cadenetas que hice. Entonces este sería el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Recuerda que no necesariamente vas a tener la misma cantidad, sino que depende de cuántas cadenetas necesitas para que tengas la medida de 6 centímetros. Entonces como yo necesité hacer 13 cadenetas, entonces tengo 13 puntos. Ahora lo que voy a hacer es girar. Aquí les voy a explicar un tip, no sé si quieren seguir aplicándolo. Entonces normalmente lo que hacemos para subir el punto es hacer 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y de esta manera tendríamos nuestro primer punto alto. Pero
yo siento que queda como muy delgadito, a diferencia de cómo es nuestro punto alto. Entonces me gusta hacer esta partecita. No sé si quieran empezar a aplicarla, ya es decisión de ustedes. Entonces en este primer espacio voy a hacer un punto bajo, me quedan 2 argollitas y paso por esas 2. Hice un punto bajo y ahora lo que voy a hacer es subir 3 cadenitas. 2. Subimos 2 cadenitas y ya tendríamos aquí el primer punto. Ya es decisión de ustedes si quieren hacerlo de esta forma o subir las 3 cadenitas. Entonces ahora en ese mismo espacio vamos a realizar un punto alto, porque vamos a empezar a hacer aumentos al inicio y al final. Entonces aquí en el inicio hacemos 2 puntos y aquí en el final. Entonces aquí ya tengo un aumento, este sería mi primer punto y el segundo en un solo espacio. Y ahora paso al siguiente espacio, verifico cuál fue. Aquí es donde tengo mis 2 puntos, entonces voy a pasar al siguiente, que sería este. Ahí voy a realizar un punto alto y ahora paso al siguiente espacio. Ya sigo tejiendo normalito, no, el aumento únicamente va al inicio y al final. Paso al siguiente espacio, hago el punto alto, ya llegué al final de la vuelta y ahora voy a hacer un aumento en este último espacio. Recuerda verificar muy bien cuál es el último espacio, porque a veces solemos no tejer en él, entonces nuestro tejido empieza a cambiar. Entonces vamos a mirar cuál es el último, que sería aquí. Realizamos el punto alto y en ese mismo espacio vamos a realizar nuevamente un punto alto. Quedaríamos con el aumento, 2 puntos altos en un solo espacio. Así vamos a hacer en cada vuelta. Así hicimos aquí al inicio y al final. Únicamente en el inicio y en el final hacemos aumento. En el centro trabajamos normalito. Entonces vamos a girar y ahora en el primer espacio, recuerden el tip que les di para que el punto quede un poquito diferente. Entonces vamos a hacer en el primer espacio un punto bajo y subimos 2 cadenitas. Hacemos lazada y en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer un aumento, recuerden. Entonces ya está el aumento al inicio. Ahora seguimos trabajando normalito. En el siguiente espacio tejemos un punto, pasamos al siguiente, tejemos un punto, ya he llegado al extremo y ahora vamos a realizar el aumento. Entonces buscamos el último punto, que sería este de aquí, hacemos un punto alto y ahora en ese mismo espacio vamos a realizar un punto alto. Ya tendríamos el aumento, recuerden que es aumento al inicio y al final. Entonces ahora giramos, repetimos el proceso. En el primer espacio realizamos un punto bajo, subimos 2 cadenetas,
Ya tendríamos el primer punto alto y ahora en el mismo espacio vamos a realizar un punto alto. Ya tendríamos aquí el aumento, entonces continuamos tejiendo normalito en cada uno de los espacios un punto alto. Tendríamos uno acá, ahora pasamos al siguiente y hacemos nuestro punto alto. Y así hasta llegar al extremo. Ya llegué al final de la vuelta y ya hice el aumento en el último punto. Recuerden, aumento al inicio y al final. En el centro sí vamos a tejer normalito un solo punto en cada espacio. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seguir trabajando de la misma forma, realizando aumento al inicio y al final. Únicamente en el inicio y en el final hacemos aumentos. Y en el centro normalito, y en cada vuelta que vamos tejiendo vamos a ir verificando, vamos a ir revisando que nuestra copita, cuando llegue al punto de que este extremo cubra aquí y este llegue hasta aquí, hasta ahí vamos a tejer los aumentos, ¿no? Y ya después de ahí les explico qué vamos a seguir haciendo. Entonces continuamos tejiendo aumento al inicio y al final y vamos verificando hasta el punto que nuestra copita quede cubierta. Y ya nos vemos para explicarles qué más vamos a realizar. Ya llegué al punto donde mi tejido cubre la copita en el centro. A esto era lo que me refería, que en cada vuelta vamos a ir revisando. Y cuando ya nuestro tejido alcance a cubrir la copita de este lado hasta aquí, ya está listo, ya está ahí, dejamos los aumentos, porque para eso es que hacemos los aumentos en el inicio y al final. Recuerden que únicamente estamos realizando aumentos en los extremos para que nos permita poder darle esta forma y llegar al punto donde nuestro tejido cubra la copita. Yo estoy trabajando una copa B y se me fue una cantidad de 8 vueltas y esa cantidad me da una medida de 8 centímetros. Recuerda que siempre hay variación en el tipo del hilo, el número de aguja y en la forma que tejas, entonces no necesariamente se te va a ir la misma cantidad si estás trabajando talla B, ¿no? Entonces puede que se te vayan un poquito más o un poquito menos. Y si estás trabajando una copa de una talla más grande o más pequeña, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que ir verificando, vas revisando y cuando ya tu tejido cubra el centro de la copita, hasta ahí dejas los aumentos. Ya no vas a realizar más aumentos, solo hasta que tu copita quede cubierta. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seguir trabajando normalito. Ya no vamos a realizar más aumentos, sino que hacemos lo que les expliqué acá en el primer espacio, hacemos un punto bajo, subimos 2 cadenetas, 1 y 2. Ya tendríamos aquí el primer punto y vamos a pasar al siguiente espacio. Ya no vamos a tejer acá 2 puntos en un solo espacio, no más. Ya pasamos normal al siguiente espacio y hacemos nuestro punto alto. Pasamos al siguiente espacio, hacemos el punto alto. Vamos a seguir trabajando puntos altos hasta llegar al extremo y no vamos a realizar más aumentos. Vamos a trabajar normalito. En un espacio hacemos un punto. Ya voy llegando al final y voy a tejer normalito este punto. Voy a hacer un punto sobre ese y verifico que haya hecho hasta el último. Aquí aún me falta el último punto. Recuerden que ese solemos no verlo, entonces a veces no tejemos sobre él y por esa razón nuestro tejido empieza a cambiar de forma.
entonces verificas que hayas hecho hasta el último. Ya aquí tengo el último punto sobre este. Y recuerda que no vamos a hacer más aumentos. Ya solo dejo un punto ahí y listo. Giro. Hago mi punto bajo. Subo 2 cadenetas. Paso al siguiente espacio. Ya he llegado al final de la vuelta y recuerda que estamos trabajando sin aumentos, así que vamos a hacer únicamente un punto sobre el último. Y vamos a hacer una cosita que se me olvidó explicarles. O bueno, si lo quieres hacer, vas a marcar cuál fue la última vuelta donde realizaste aumentos. Entonces esta fue la mía. Lo que voy a hacer es con un ganchito o con un marcador. Vas a marcar para tenerla en cuenta. Entonces hasta aquí es donde realicé los aumentos y de aquí ya llevo 2 vueltas que he realizado sin aumentos. Y vas a revisar nuevamente. Entonces desde este punto, desde donde llega la esquina, vamos a acomodar la copita. Para la parte del centro vas a hacer un ancho de 4 centímetros sin aumentos si estás trabajando una copa B. Si estás trabajando una C, puedes dejar un ancho de 5 centímetros. Si es una copa D, un ancho de 6 centímetros. O puedes ir revisando así como te estoy enseñando con la copita prehormada. Vas mirando hasta qué punto nuestra copita empieza a disminuir. Entonces hasta ese punto es donde vas a realizar las vueltas sin aumentos. Ya tengo la cantidad de vueltas que necesito para que me dé una medida de 4 centímetros. En mi caso son 4 vueltas las que necesito. Ya aquí están mis 4 centímetros. Entonces son 4 vueltas las que realicé sin aumentos, que tejí normalito en un espacio, un punto alto, así. Entonces verificas si tienes una copa de una talla más grande. Entonces vas a verificar, colocas, la ubicas acá en este punto y ya cuando empieces a ver, mira, hasta este punto ya empieza a reducir. Entonces a partir de ahí vamos a empezar a hacer disminuciones. Si estás trabajando con una talla de una copa B así como esta, con 4 centímetros que trabajes así, sin aumentos, está bien. Si es una talla más grandecita pueden ser 5 o 6, pero si quieres puedes verificar así. Entonces vas revisando y cuando ya veas que la copita empieza a disminuir, hasta ese punto haces el tejido normalito. Ahora lo que vamos a hacer son las disminuciones. Entonces la misma cantidad que hicimos aquí de aumentos es la misma cantidad que tenemos que hacer de disminuciones para terminar con un ancho de este mismo tamaño, así como este. Entonces aquí empezamos los aumentos, aquí trabajamos en recto sin aumentos y aquí en esta parte ya empezamos a disminuir para que nuestra copita tomara esta forma. Entonces el mismo ancho que tenemos aquí es el mismo que debemos tener acá, por eso es que las disminuciones deben ser la misma cantidad. Entonces en cada punto vamos a quitar una, entonces quitamos un punto aquí y quitamos un punto aquí. Entonces lo que vamos a hacer es marcar para tener en cuenta hasta cuál, que sería en esta de aquí, hasta ahí fue donde tejí normalito sin aumentos y ahora vamos a empezar a realizar las disminuciones. Entonces tomamos este primer punto, hacemos un punto normalito
subimos las 2 cadenetas, como ya les había explicado, acá un punto bajo y subimos 2 cadenetas para tener el primer punto. Y ahora vamos a hacer una disminución, entonces pasamos al siguiente espacio, tomamos lazada, vamos a pasar por las 2 primeras, ahora hacemos lazada, dejamos estas 2 aquí, vamos a pasar al siguiente espacio, aquí es donde ya tejimos. Aquí es donde ya tejimos, entonces vamos a pasar a este de aquí. Sacamos el hilo. Ahora vamos a pasar por las 2 primeras. Nos quedan estas 3 y vamos a pasar el hilo por esas 3. Ya tendríamos aquí una disminución, o sea que en la siguiente vuelta que vamos a tejer ya no vamos a tener un punto de estos. Entonces vamos a seguir tejiendo normalito. Pasamos al siguiente espacio, hacemos lazada y pasamos al siguiente espacio. Pasamos al siguiente espacio, ya aquí estamos tejiendo normal. La disminución únicamente fue al inicio. Ya voy llegando al final de la vuelta y vamos a realizar la disminución antes de llegar al último punto. Entonces en este vamos a colocar la aguja, sacamos el hilo, vamos a pasar por las 2 primeras, nos quedan 2, hacemos lazada. Antes de pasar por esas 2, entonces vamos a ir al siguiente espacio, sacamos el hilo, vamos a pasar por las 2 primeras, nos quedan estas 3, entonces hacemos lazada para sacarla por esas 3 y ya tendríamos la disminución. Entonces esto es lo que vamos a seguir haciendo en cada una de las vueltas. Hacemos disminución al inicio y al final, igualmente como hicimos aquí, pero en vez de disminuciones hicimos aumentos. Entonces aquí realizamos aumentos al inicio y al final, y aquí vamos a realizar disminuciones al inicio y al final, y vamos a realizar la misma cantidad de vueltas que hicimos en este lado con aumentos. Es la misma cantidad de disminuciones que vamos a hacer en de este lado, entonces es la misma cantidad de vueltas que hay acá. Aquí hicimos 8, bueno, en mi caso fueron 8 vueltas la que hice con aumentos, entonces en esta van a ser 8 vueltas con disminuciones. Entonces giramos, pasamos al primer espacio, hacemos un punto bajo y subimos 2 cadenetas, 1 y 2. Paso al siguiente espacio y voy a hacer la disminución. Paso al siguiente, paso por las 2, me quedan estas 3 y ya tendría la disminución. Entonces vamos a continuar de esa misma forma, disminución al inicio y al final. Cuando ya tengas la copita lista, vamos a realizar un borde de puntos bajos. Vamos a pasar, bueno, aquí llegué ya al final, entonces vamos a pasar acá a este punto. Aquí es un poquito difícil por lo que no tenemos un punto como tal definido, sino que este bordecito es la altura del punto, entonces es un poquito difícil hacer los puntos bajos, pero ahí en cada espacio, mira, ahí en este punto, acá podemos ir realizando los puntos bajos. Ya cuando tengamos el borde de nuestra copita, lo que vamos a hacer es unir el tejido con la copa prehormada. Pero para hacer esta unión primero tenemos que hacer unos agujeros y luego tejer sobre la copita, y ahí sí la unimos aquí, ya les explico cómo. Entonces lo primero que vamos a hacer es marcar nuestros puntos, y para esto vamos a marcar aquí y ubicamos el centro, que sería aquí.
Entonces aquí en la esquinita y dejando una distancia de medio centímetro, digo de 1 centímetro, perdón, vamos a empezar a realizar los puntos. Entonces, para marcarlo mejor, lo que vamos a hacer, vamos a marcar aquí 1 centímetro, hacemos un punto chiquitito, aquí hacemos otro punto chiquito, vamos a hacer otro punto, estos puntos los hago para hacer una referencia y luego trazar la línea. Y ahora aquí en la esquina te buscamos cuál es la esquina y hacemos un punto en toda la esquinita acá. Y ahora lo que vamos a hacer es, con estos puntos de referencia vamos a marcar una línea. Bueno, un poquito choneta, no tengo tan buen pulso, pero bueno, se hizo la línea de guía, que es lo importante. Entonces ahorita es lo mismo, esto vamos a repetirlo aquí. Entonces vamos a tomar una distancia de 1 centímetro. Marcamos el punto. Listo, ya tenemos nuestros puntos para poder trazar la línea de referencia. Ya después de tener las líneas de referencia, lo que vamos a hacer es empezar a dividirla. Entonces vamos a hacer puntos cada centímetro. Entonces aquí va un punto, aquí va otro punto, aquí va otro punto, y cuando llegues aquí al final, entonces trata de revisar y distribuir. Aquí da perfecto, entonces ahí está bien, pero entonces si te falta, trata de distribuir y ten cuidado con los puntos que hiciste de referencia. Entonces vamos a hacerlos en los que miden cada centímetro, vamos a hacer los agujeros. Entonces lo mismo que hicimos aquí, separarlo cada centímetro, es lo mismo que vamos a hacer acá. Vamos a separar puntos, vamos a hacer puntos cada centímetro. Cuando ya tengamos marcados todos nuestros puntos, con ayuda de una aguja capotera con punta, vamos a realizar los agujeros. Estos agujeros también los puedes hacer calentando la punta de un tenedor, o puedes pasar después una aguja de crochet de 2 milímetros para que el agujero quede un poquito más grande, porque cuando hacemos los agujeros con las agujas capoteras quedan muy pequeñitos, entonces para tejer es un poquito complejo. Cuando ya tengamos lista la copita con todos los agujeros, lo que vamos a hacer es un borde de puntos bajos para poder adaptar nuestra copita prehormada al tejido. Entonces vamos a realizar un nudo mágico. Y lo vamos a adaptar a esta esquina. Aquí vamos a realizar 3 puntos bajos, ya tendríamos el primero, ahora vamos a hacer el segundo,
Realizamos una cadenita y ahora pasamos al siguiente espacio y hacemos 2 puntos bajos. Uno y dos. Ahora hacemos una cadenita, pasamos al siguiente y realizamos 2 puntos. Hacemos una cadenita, pasamos al siguiente y hacemos 2 puntos. Cuando ya tengas toda la parte de arriba y llegues a la esquina, lo que vas a hacer es 3 puntos, vas a hacer la cadeneta y luego haces 3 puntos bajos. Uno, dos, y ahora vamos a hacer el tercero. En las esquinas hacemos de a 3 puntos, así como hicimos aquí, 3 puntos, igualmente aquí 3 puntos, y en estos son 2 puntos, en los del centro. Y ahora realizamos una cadeneta de separación. Cuando ya tengas todo el borde de puntos bajos y llegues aquí al inicio, lo que vamos a hacer es, en el primer espacio vamos a realizar un punto deslizado para cerrar el tejido. Cuando ya tengas la copita lista con todos los puntos bajos, lo que vas a hacer es, con ayuda de la aguja capotera, vamos a unir la copita al tejido. Entonces vamos a realizar por aquí un nudito para adaptar el hilo. Procura hacer puntadas pequeñas para que no se noten, porque como esta es la parte que va visible, entonces debemos tener mucho cuidado a la hora de hacer nuestras puntadas.
Cuando ya tengamos las copitas listas, ya estén forraditas, lo que vamos a hacer es con la aguja capotera vamos a unirlas. Presta mucha atención en esta parte. Entonces por la barriguita tenemos estas dos, está esta y está la parte de adelante, este pedacito y este. Entonces por la barriguita de atrás y esta sería por la barriguita de adelante, pero entonces en las esquinas, recuerda buscar las esquinas y vamos a pasar la aguja por ahí. Vamos a buscar la barriguita de este lado, de esta copita vamos a buscarla de este lado y la de esta copita, la de aquí, la que quede al borde. Entonces vamos a unir esta con la que está aquí al borde. Buscamos cuál es la que está al borde, que sería esta, y la del borde de aquí, que sería esta. Ahora nuevamente sería esta, que es la del borde, no por esta, sino que aquí en el centro vamos a colocar la aguja y la pasamos por ahí. Y ahora buscamos cuál es la de frente, que sería esta, y la sacamos por el centro. No la vamos a pasar así, sino que así por el centro, solo pasando esta. Ahora vamos por el centro, buscamos cuál es, aquí ya realizamos la unión, entonces vamos a pasar a esta. Sería esta. Ya cuando tengamos la unión, lo que vamos a hacer es asegurar el hilo, lo escondemos y cortamos.